Dios quiere establecer su propósito en la tierra. Y la iglesia es la primera. Es la vía que Dios utiliza para establecer su propósito y su voluntad en la tierra. Amén. Esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema el poder de un propósito. El poder de un propósito. Y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es un propósito? ¿Qué es un propósito? Y la Biblia lo habla claramente en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, fíjense bien, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando de que Dios diseñó a cada persona con dones y talentos únicos para hacer y cumplir obras específicas que Él ya diseñó y preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Esas obras ya Dios las había planificado para que tú y yo las hagamos. Amén. Tenemos algunos ejemplos bíblicos que nos llaman mucho la atención en cuanto a propósito. Y a mí me llama mucho la atención el ejemplo de Abraham y de Moisés, porque podemos ver que hay un diseño muy personal, muy específico para la vida de estos hombres, y que Dios los usó poderosamente para él traer sus planes a la tierra. Amén. Ahora, para que un propósito pueda manifestarse, para que el propósito de Dios en tu vida, para que tú sepas por qué estás aquí, por qué naciste, para qué naciste, por qué estás aquí en la tierra. Lo primero que debe ocurrir y se requiere para que ese propósito se manifieste es relación y reconciliación. Es lo primero que tiene que ocurrir. Y podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, la Biblia habla allí y dice que por cuanto todos pecamos, todos los seres humanos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo el pecado, la desobediencia del ser humano nos separó de Dios, pero también vemos cómo Cristo Jesús restaura esa conexión nuevamente. Es posible a través de Cristo que usted establezca una relación con Dios el Padre. Amén. La vida de Cristo en ti permite que tú puedas vivir según el propósito y el plan de Dios. No hay otra forma de hacerlo, porque Dios es tu creador. Él te hizo. Él te conoce más que nadie, más que ti mismo. Él te conoce. Por eso es que los mejores planes y el mejor plan y el mejor propósito es el que Dios tiene para ti. Amén. La vida en Cristo, según el propósito y el plan de Dios, incluye crecimiento espiritual, servicio a otros y realización personal. Incluye esas tres cosas. Y si usted las analiza, usted se da cuenta que eso es una vida de éxito. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso te da crecimiento espiritual. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Eso es servicio a otros. Como a ti mismo, realización personal. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos versos se resume toda la Biblia. Amarás a Dios, amarás y servirás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume todo, toda la Biblia se centra en esto. Ahora, Jesús lo está diciendo porque la única manera de nosotros restablecer esa relación con Dios es a través de Jesucristo. Es la reconciliación. Necesitamos relación, pero la relación viene a través de una reconciliación. ¿Y por qué reconciliación?
Pastor, es que Dios está bravo con nosotros. Dios no está bravo contigo, pero Dios es un Dios justo y no acepta el pecado, no acepta la desobediencia. Y como seres humanos todos hemos pecado, desde Adán hasta nuestros días. Por eso necesitamos a Jesús. Amén. La reconciliación de Jesús mediante Jesús es primordial para cumplir el propósito de vida que te fue asignado por Dios. Sin Jesucristo en tu vida no puedes cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Por eso usted ve mucha gente que alcanza muchas cosas, que obtiene muchas cosas, pero viven vidas vacías, porque su espíritu no es lleno. Y no es lleno, ¿por qué? Porque no hay una conexión con Dios. El ser humano fue creado para tener relación con Dios. Eso que Dios hizo cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que todas las tardes iba y hablaba con Adán y conversaba y había una relación. Esa es la intención de Dios desde un principio. Pero esa relación se rompió a través del pecado y la desobediencia. Y ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no hemos pecado. Y Dios, siendo un Dios justo, no pasa por alto el pecado, porque si pasara por alto el pecado de alguno y de otros no, sería injusto. Por eso es que Él mismo busca la solución. Él mismo hace el puente entre el ser humano y Él a través de Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús carga en sí mismo todo el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Siendo el santo, Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Y nosotros quedamos entonces delante del Padre como personas justas, porque Jesús pagó nuestra deuda de pecado. Es gratis, pastora, es gratis, pero no es barato, no fue barato. Costó la sangre de Cristo, costó su sacrificio. Pero se ofrece gratuitamente a toda la raza humana, todo el que quiera, dice la Biblia, todo el que quiera tomar gratuitamente del agua de vida, venga. Por eso es que Jesús no es religión. Jesús no puede ser una religión, porque en cada religión entran y salen de acuerdo a ciertos requisitos. Y Jesús no te va a poner requisitos. Lo único que Jesús pide es que tú creas. Y por eso es que Él viene a restablecer entonces nuestra relación con el Padre. Así que tu propósito y mi propósito comienza en Jesús. Sin Él es imposible que cumplas a cabalidad todo el plan, todas esas obras que Dios diseñó para ti. Es imposible. Y a medida que avanzamos en nuestra vida, cuando ya tenemos este conocimiento, en la medida que avanzamos en nuestra vida y en nuestro propósito de Dios en la vida, hay muchas maneras de que nuestro propósito va a ser desafiado. Va a ser desafiado. No solo por fuerzas externas, sino también por nosotros mismos. Sin embargo, si continuamos enfocados en Dios, enfocados en el destino que Él tiene para nosotros, el poder de nuestro propósito permitirá enfrentar cada uno de esos desafíos. Tú eres un hombre, tú eres una mujer de destino, de propósito en Dios, no porque seas cristiano evangélico. Todos los hombres y todas las mujeres del mundo tienen propósito y destino en Dios. La diferencia es que unos lo encuentran y otros no. La diferencia es que unos restablecen la conexión con Dios y otros no. Pero el deseo de Dios es que si tú hoy viniste a este lugar y tú no tienes una relación con Dios tal como Él lo deja escrito en su palabra, hoy tú tienes la oportunidad de conocer a ese Dios a través de Jesús y de reconectarte con Él. Y al reconectarte con Él, toda tu vida va a comenzar a dar un giro y tú vas a comenzar a entender por qué tú estás aquí, para qué tú naciste. Amén. Entonces, no permitas que los por qué maten a los para qué.
No permitas que ninguna circunstancia que pueda venir a tu vida, por muy difícil que sea, nada ni nadie pueda abortar el propósito que Dios ha establecido para ti. Solamente tú, al no tomar la decisión de seguirlo. Amén. Entonces vamos a ver 5 puntos donde vamos a explicar el poder que tiene un propósito, el poder que tiene una persona que vive con el propósito de Dios. Amén. Número 1, el propósito es más poderoso que cualquier plan. El propósito de Dios es más poderoso que cualquier plan. Podemos hacer varios planes para nosotros, podemos planificar y pueden ser buenos planes, pueden ser buenas cosas, pero Dios tiene algo más poderoso que eso, que es su plan. El plan de Dios es mayor a los planes nuestros. El propósito de Dios es mayor tal vez a lo que nuestra visión ve, porque nuestra visión es corta, nuestra visión no puede ver todo lo que Dios ve. Nosotros vemos con límite, con una limitante. Es tan así que cuando las cosas se ponen difíciles, ya nos conmovemos, porque estamos mirando las circunstancias, porque esa es la limitante que tenemos. Pero el propósito de Dios va mucho más allá, mucho más allá. Puedes pasar toda tu vida planeando, pero nunca podrás desarrollar todo el potencial que está en ti, que fue sembrado en ti desde que Dios sopló allí aliento de vida en tu cuerpo y tú naciste. Hay un potencial de Dios planificado por Él. Y tú puedes hacer muchas cosas y puedes planear muchas cosas, pero nunca eso se va a desarrollar completamente a menos que tú te conectes con Dios y tú recibas del mismo Dios, a través del Espíritu Santo, cuáles son esos planes y cuál es ese propósito. Amén. Entonces es mejor descubrir y dedicarse a ese plan. Es mucho mejor, porque ese plan fue diseñado perfectamente por el Padre y específicamente para ti. Específicamente para ti. Dios se tomó la tarea de hacer un plan para cada ser humano. Si se tomó la tarea de diseñar cada huella digital, todas son diferentes. También tiene planes diferentes para cada uno. Muchos tal vez podemos hacer las mismas cosas, pero lo que se mueve es diferente. Cada quien tiene su gracia. Cada quien tiene una gracia que fue diseñada por Dios. Amén. Y su propósito excede muy por encima de nuestros planes, porque está diseñado para adaptarse exactamente a nosotros. Exactamente a nosotros. Cuando seguimos nuestros propios planes sin tener el propósito de ser guiados por algo mayor, nos encontramos constantemente haciendo desvíos. Mire, hay mucha gente que quiere encajar. Hay mucha gente que todavía no tiene una identidad de quién es en Dios. Y siempre quiere encajar. Y es como que si yo en este vaso quisiera meter una piedra que es más grande que él y la empuje porque quiero encajar, se va a terminar rompiendo el vaso. Hay mucha gente rota, con corazones rotos, porque han querido encajar en la vida de otros, han querido encajar en la sociedad, han querido encajar en un grupo, han querido encajar y han querido adaptarse tal vez a los planes y a los propósitos de otro. Y cuando eso ocurre te rompes. Pero los planes de Dios, cuando seguimos el propósito y el plan de Dios, todo fluye hacia adelante. Por muchos problemas o muchas situaciones que tengamos que superar, que de hecho lo vamos a hacer. De hecho, las situaciones, las pruebas van a venir. El hecho de que tú tengas propósito de Dios y que tú estés claro de cuál es tu propósito no te exime de las pruebas que van a venir. Pero todos esos obstáculos
y todos esos enemigos se vencen por el poder que hay dentro de ti. Cuando tú sabes y conoces quién eres en Dios y para qué Dios te creó en esta tierra. Amén. Entonces el propósito de Dios es la clave para vivir una vida significativa y duradera. Lo dice el libro de Proverbios. El sabio Salomón lo escribió allí en el libro de Proverbios, capítulo 19. Dice, hay muchos planes, verso 21, hay muchos planes en el corazón de un hombre. Sin embargo, el consejo del Señor es lo que permanece. Es lo que permanece. Dios sabe que nada nos hará más felices, más completos que la intención original que Él tuvo con cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Hará falta que lo sepamos nosotros. Amén. Su propósito y nuestra existencia están íntimamente ligados y no se pueden separar. Por lo tanto, si tú quieres vivir bien, quieres agradar a Dios, quieres tener una vida abundante, debes descubrir y seguir el propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces el propósito de Dios es más poderoso que cualquier plan. Por muy bueno, por muy bonito que se vea, el de Dios lo supera. Lo ideal es que alineemos los planes de Dios a nuestros planes. Y ahí vamos a ver la bendición. Amén. Número 2. El propósito es más poderoso que cualquier problema. Es más poderoso que cualquier problema. No hay ninguna situación, por muy adversa que sea, por muy difícil que sea, no hay problema tan grande que pueda detener el propósito de Dios en tu vida y en nuestras vidas. Y eso podemos comprenderlo mejor cuando vemos lo que Pablo decía respecto a esto en 2 Corintios capítulo 11, verso 27. El apóstol Pablo, un hombre usado poderosamente por Dios, con un diseño muy específico del propósito que hubo en su vida. Y él dijo, en el trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en el hambre y sed, en muchos ayunos, en el frío y la desnudez. Pablo pasó por muchos problemas, por muchas situaciones que lo que querían era opacar el propósito de Dios en él, que él se detuviera. Los problemas y las circunstancias vienen a tu vida para que te detengas, para que no avances. Dios los usa para fortalecer tu fe. Dios no los envía, pero Dios los utiliza para fortalecer tu fe, para que tu fe crezca y para que en la medida que tú vayas superando obstáculos, tú vayas creciendo espiritualmente. Piense que Pablo, a pesar de todo eso, se mantuvo firme en su propósito. Y el propio Jesús dijo, en Juan 16:33, dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces la vida cristiana de éxito no es una vida donde no hayan problemas, no es una vida donde no haya aflicciones, no es una vida donde hayan pruebas. Es una vida donde tú te levantas a pesar de, y puedes vencer esas aflicciones, puedes vencer esas pruebas, puedes pasar esos obstáculos porque tienes la vida de Cristo dentro de ti. Amén. Y el poder de Cristo está en ti. Y siempre ese poder va a resguardar el propósito que hay sembrado en tu corazón. Amén. Dice la Biblia que Él no te dejará hasta que haya completado la obra que Él diseñó para ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces el propósito es más poderoso que los planes, el propósito es más poderoso que los problemas. Número 3, el propósito es más poderoso que cualquier decepción. Que cualquier decepción. Y en el camino hacia nuestro propósito vamos a enfrentar decepciones. Vamos a enfrentar decepciones. La decepción trae una sensación de pérdida que te lleva o te quiere llevar a rendirte.
La decepción es una emoción que afecta nuestros sentimientos de tal forma que te quiere llevar a que tú digas, no vale la pena, no sigo, me salgo de esto, no continúo. El enemigo usa las emociones. Por eso debemos aprender a gestionar nuestras emociones en Dios, de acuerdo al carácter de Jesús. Por eso debemos conocerlo cada día más, amén. Pero Jesús experimentó decepciones. Sus apóstoles también experimentaron decepciones. Yo he experimentado decepciones. Estoy segura que todos los que están aquí han experimentado decepciones. Jesús fue perseguido desde pequeño porque había un propósito. Antes de los 2 años ya lo querían matar. Lo mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años para abortar el propósito del rey que venía, que era él. Su pueblo no creyó en él. Su propio pueblo, que tenían cientos de años esperando al Mesías, tenían la palabra, tenían las profecías, tenían todo. Y cuando el Mesías estuvo enfrente, no creyeron en él. Los líderes espirituales que se supone que conocían más que el pueblo todas las profecías acerca del Mesías, cuando lo tuvieron enfrente, decidieron no creer en él. Eso decepcionó el corazón de Jesús. Cuando sus propios apóstoles no pudieron orar, ayudarlo a orar 1 hora con él, él necesitaba la oración en ese momento y ellos se durmieron. Cuando su tesorero lo entrega, era su tesorero, era su amigo, y lo entrega por dinero, ¿cómo se pudo sentir el corazón de Jesús con todas esas decepciones? Pero había una diferencia. Jesús conocía para qué había venido. Él sabía cuál era su propósito, amén. Y cuando conocemos nuestro propósito y mantenemos una relación íntima con nuestro Padre, con nuestro Dios, no nos vamos a rendir, amén. No nos vamos a rendir, porque ese propósito arde dentro del corazón, arde dentro del corazón. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla del profeta Jeremías, capítulo 20, verso 8. Jeremías fue un profeta que Dios levantó en un tiempo muy crucial del pueblo de Israel. Jeremías tenía años hablándole al pueblo y diciéndole que iba a venir juicio si no se arrepentían de su desobediencia, de sus pecados. El pueblo se había alejado de Dios, se había ido tras dioses extranjeros y habían olvidado a Dios. Y Jeremías tenía año tras año tras año dando esa palabra y fue perseguido, sufrió oposición, persecución, amenazas de muerte. Y llega un momento, capítulo 20, verso 8, donde él dice: la palabra del Señor me fue hecha un reproche y una burla todos los días. Todos los días se burlaban de él, como hombre de Dios, como profeta. Entonces dije: no haré mención de él, ni hablaré más en su nombre. Pero su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Estaba cansado de contenerlo y no pude. El propósito fue mayor que todas las decepciones que él sufrió. Cuando ese propósito está en tu corazón, tú sientes que algo arde dentro de ti. Tú sabes para qué naciste, tú sabes por qué estás aquí. Y nada ni nadie te va a detener. Amén. Jeremías estuvo tentado a rendirse, pero su propósito, que era ese fuego ardiente dentro de él, prevaleció. Y así le pasó a Pablo, así le pasó a los apóstoles, así le pasó al mismo Jesús. Señor, si quieres, si puedes, quita de mí esta copa para que yo no la beba, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía cuál era el propósito, amén. El propósito es más poderoso que cualquier decepción. Hay gente que se decepciona dentro de la iglesia y se va.
Hay gente que se decepciona en el servicio, deja de servir. Hay gente que se decepciona de un líder, de un pastor, de un amigo, de un hermano y deja de leer la Biblia. Dice, no, esto es pura mentira. Todos te pueden decepcionar, pero Dios jamás te va a decepcionar. Jesús jamás te va a decepcionar. Amén. Número 4. El propósito es más poderoso que cualquier oposición. Es más poderoso que cualquier oposición. El poder de Dios trabaja en nuestras vidas, trabaja en nosotros, haciendo crecer nuestra fe para lograr que nuestro propósito sea mayor que todas las cosas que nosotros tal vez pensamos o hemos planeado, y que ese sentido de propósito pueda ser suficiente para nosotros poder enfrentar cualquier oposición, ya sea del enemigo, ya sea de los que están alrededor nuestro, ya sea de los propios nuestros. ¿Cuánta gente recibe oposición de su propia familia? ¿Cuántos hombres de Dios reciben oposición de la misma iglesia? Pero el plan de Dios es mayor, amén. En 1 de Juan capítulo 3, verso 8, Jesús dice, para este propósito se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, se nos ha dado la capacidad de derrotar los planes de Satanás. Él viene por un camino, pero tiene que huir por 7. Te hiere en el pie, pero tú lo hieres en la cabeza. Amén. Y todo lo que te ha quitado, tiene que devolverlo. Tiene que devolverlo. El poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo podemos superar nuestras debilidades, pero necesitamos relación con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús. Necesitamos relación. Vencer al enemigo en el campo de batalla de la vida y recuperar todo lo que nos ha quitado. Sí puedes levantarte, sí puedes recuperar lo perdido, sí puedes. En Dios sí puedes. Moisés enfrentó a Faraón, recuerde. David enfrentó a Goliat. Jesús enfrentó a Satanás, al pecado y a la muerte y lo venció. Y la victoria de él es suya y mía. La victoria de él es suya y mía, amén. Ahora, ¿a qué adversario estás enfrentando tú hoy? ¿A qué adversario estás enfrentando tú hoy? Para muchas personas, su principal adversario son ellos mismos, el miedo, el temor. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces por temor. Sabes hacia dónde Dios te está dirigiendo, pero no lo haces por temor. Algunas personas temen a las opiniones y a las críticas y al rechazo de los demás. Si permaneces en tu propósito, Dios te dará el poder de vencer todo temor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando conoces a Dios y tienes una relación con Dios, conoces al verdadero amor, al amor que es perfecto, el que no falla. Y ese amor va a echar fuera el temor de tu vida. Te va a dar seguridad, te va a dar estabilidad, va a aumentar tu fe. El amor de Dios, cuando lo entendemos y lo aceptamos, ese amor echa fuera todo temor, amén. Nadie podrá sabotear a una persona que vive por su propósito. Nadie podrá sabotear a una persona que vive por su propósito. Sin embargo, tenemos que estar preparados para enfrentar oposición, para ser perseguidos en la medida que avanzamos hacia la consecución de ese propósito, amén. De hecho, la persecución es una de las señales de que tú estás en el propósito. Porque todo hombre y mujer de Dios va a recibir persecución. Nosotros no somos más que Jesús.
Jesús recibió persecución, padeció persecución. Y en algún momento te van a perseguir por tu fe. Se van a burlar de ti por tu fe. Pero permanece firme. Permanece firme, amén. El enemigo no acosa a una persona que tiene claro el propósito. Amén. Él persigue a las personas cuando las personas deciden caminar en el propósito de Dios. Él se levanta. Pero Él es un enemigo vencido, amén. Él es un enemigo vencido. Él es un enemigo vencido. Jesús fue muy perseguido durante su ministerio. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3, y esto era una profecía sobre Jesús, dice: es despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y Jesús conocía esta palabra, Él sabía lo que se iba a enfrentar. Esta palabra fue escrita 1000 y pico de años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y Jesús conocía el libro de Isaías, lo había leído, sabía a lo que Él se iba a enfrentar. Así que Jesús entiende lo que es ser acosado, lo que es ser perseguido. Jesús lo sabe. Y sabe lo que es ser perseguido por cumplir el propósito de Dios. Así que cuando te sientas así, lo mejor que puedes hacer es venir a Jesús y decirle: Señor, tú pasaste por esto. Señor, yo recibo el consuelo tuyo. Señor, yo recibo la guía tuya. Así me siento honrado, me siento honrada de ser perseguida por el Evangelio. Porque tú sufriste por eso también, amén. La oposición del enemigo estará presente. No la podemos evitar cuando caminamos en nuestro propósito, amén. Nada de lo que haga el enemigo, de lo que hizo, de lo que está haciendo, ni de lo que hará, podrá detener el propósito de Dios en tu vida. Nada. Así que cuando vengan cosas a tu vida que tú crees o piensas por la situación que eso está echando para atrás los planes que Dios tiene contigo, es mentira. No creas esa mentira. Los planes de Dios contigo se mantienen por encima de cualquier cosa. Incluso cuando nos alejamos de Dios, si te alejas de Dios, Dios va a seguir teniendo planes contigo. Solo va a esperar que regreses a Él. Pero sus planes no se pierden. Sus dones, sus talentos no se pierden. Amén. Número 5. El propósito es más poderoso incluso que la muerte. Caminar de acuerdo con nuestro propósito también nos va a preservar de una muerte prematura. Porque no moriremos hasta que hayamos cumplido todo el propósito de Dios en esta tierra. Te conviene a ti, me conviene a mí caminar en el propósito de Dios y vivir nuestra vida tal cual como Él la diseñó. Vamos a vivir los años que nos fueron dados. Amén, porque nuestros días están en sus manos. Aleluya. Fíjense que en Hechos 13:36 hay toman algo de los salmos que escribió David. Dice: ahora, cuando David había cumplido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue enterrado con sus antepasados. Solo cuando tú culminas tu propósito aquí en la tierra, estás listo para irte a una mejor vida, a la herencia que todos esperamos, amén. A ese día glorioso donde nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús, con nuestro amado Jesús, donde ya no habrá dolor, ya no habrá injusticia, sino que todo será paz. Pero usted no se puede ir de aquí hasta que usted cumpla su propósito. Hay mucha gente que en medio de la dificultad dice: Señor, ya llévame de una vez. No se va a ir hasta que usted cumpla su propósito aquí en la tierra. Amén. Jesús estaba protegido
de la muerte prematura porque estaba totalmente alineado a su propósito. Y usted dirá, pero Jesús solo vivió 33 años. Eso es una muerte prematura, ¿no? Jesús cumplió su propósito. Muerte prematura es cuando usted muere como semilla. No vivió el propósito de Dios en la tierra. Así haya muerto de 80 años. Es una muerte prematura. Pero cuando nuestros planes están alineados al propósito de Dios, tendremos una vida fructífera y partiremos de esta tierra en el momento preciso. Amén. Jesús murió en el momento justo, en el plan de su Padre, dando voluntariamente su vida por todos nosotros. Y en el cumplimiento de su propósito, Jesús derrotó a la misma muerte para siempre, al tomar nuestros pecados sobre Él mismo en la cruz y luego resucitar victoriosamente del sepulcro. Venció la muerte. Ya el pecado y la muerte no tienen dominio sobre tu vida. No tienen dominio sobre tu vida. Ya tú puedes vencer el pecado, ya tú puedes vencer los malos hábitos, ya tú puedes encontrar tu propósito y caminar en ese propósito. Porque Jesús venció por ti. Nosotros no fuimos a esa batalla, pero la victoria es nuestra. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores, porque el vencedor fue a la batalla, peleó, luchó y ganó. Pero yo me beneficié de ese premio sin haber ido. Soy más que vencedora. Somos más que vencedores, amén. Por eso ya no debe haber temor a la muerte. No debe haber temor a la muerte. Se nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que a través de la muerte de Jesús, destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a aquellos que por miedo a la muerte estuvieron sujetos a la esclavitud durante toda su vida. Gente buscando su propio beneficio, gente buscando su propia vida, sin tomar en cuenta a Dios. Pero cuando conocen a Jesús, ya todo temor se va, porque ahora caminan en un propósito mayor. Mire, esto es más grande que nosotros. El plan de Dios es más grande que nosotros. El plan de Dios que tiene para tu vida es más grande que tú. Es más grande que tú. Por eso debemos caminar en ese plan, buscar ese propósito, ese plan, amén. Y no importa lo que estés enfrentando, decepción, problemas, oposición, acusación, persecución, Dios está allí. Y mientras tú vivas en su propósito, la realización exitosa de tu vida será posible. Será posible, amén. Una forma de bloquear, una forma en la que se puede bloquear el propósito de Dios es cuando estamos centrados en nosotros mismos. Cuando nos olvidamos que hay algo mayor y nos concentramos en nosotros sin conocer que nuestro propósito no se trata solo de nosotros mismos, sino de servir a otros. Jesús manifestó y le dijo a sus discípulos: yo no he venido a ser servido, yo vine para servir a otros. Cuando Él murió en la cruz, te sirvió a ti y a mí. Pagó tu deuda. Pagó mi deuda. Pagó toda defección, todo dolor, todo problema, para que tú y yo pudiéramos vencer, amén. Aunque Dios tiene un plan personal o específico para tu vida, no trabaja contigo de manera aislada. Dios no trabaja contigo de manera aislada. Él siempre te va a ver como un miembro de su pueblo, de su familia, porque siempre estuvo en los planes de Dios. La iglesia siempre estuvo en sus planes. Así que usted no debe decir: yo soy la iglesia. Porque usted solo no puede ser iglesia. Mire, cuando uno comienza a construir una pared y uno comienza a poner bloques encima, tiras la primera línea,
la segunda línea, la tercera línea. Los bloques están sosteniendo, pero están siendo sostenidos también. Entonces, la pared es la iglesia y usted forma parte de la iglesia. Así que no hay tal cosa como yo soy iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito de nadie que me explique la Biblia. Yo soy iglesia porque yo creo en Cristo. Eres iglesia cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Somos iglesia. Entonces la frase correcta es somos iglesia. Y hay un propósito allí bien poderoso, porque vamos a cumplir nuestro propósito estando en la iglesia. Estando en la iglesia, formando parte de la iglesia de Cristo, que está en todo el mundo. Y hay mucha gente haciendo vida en la iglesia, manifestando el propósito de Dios que le ha dado a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Cuando estamos operando, es importante entender que si estamos tratando de cumplir un propósito que solo nos beneficia a nosotros, entonces la unción de Dios no te seguirá. Porque cuando hay propósito de Dios para tu vida, hay dones, hay talentos y hay una unción que viene de parte de Dios para que tú puedas ejecutar ese propósito. Pero cuando equivocadamente pensamos, no, el propósito es mío, esta es mi vida, aún siendo cristiano y estando en la iglesia y sirviendo a Dios, la unción se aleja, porque la unción sigue el propósito de Dios, y el propósito de Dios está ligado con nuestra relación y dependencia de Él. Necesitamos entonces operar en esa unción para que ese propósito se manifieste, pero debemos permanecer claros siempre: Señor, tú eres más grande que yo, tus planes son más grandes que los míos, así que yo voy a seguir esos planes, esas directrices, voy a obedecer tu palabra y allí voy a ver la manifestación del propósito. Amén. Nuestro propósito, la unción, cuando opera en nuestro propósito, produce frutos poderosos, produce multiplicación, todo fluye y nos sentimos adaptados perfectamente a eso. Mire, yo hace muchos años le tenía terror a un micrófono. A mí no me gustaba hablar en público. Terror le tenía. Pero había algo que ardía dentro de mí, porque cuando yo enseñaba la palabra es algo que arde dentro de mi corazón. Y yo dije, Señor, por aquí van los tiros. Ayúdame con este temor, ayúdame con la inseguridad, ayúdame, Señor. Y a lo largo de los años Él me ha ido ayudando, cosa que yo pueda manifestar su propósito en mi vida. Y así es con cada uno, así es con cada uno. Mire, el propósito de Dios no se limita a estas 4 paredes, ni a los 5 ministerios, a los 5 dones ministeriales: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Va mucho más allá. Tú puedes tener un propósito dentro de tu comunidad. Tú puedes tener un propósito, manifestar tu propósito allí en el lugar donde trabajas, donde estudias. Tú puedes manifestar el propósito aquí en este altar cuando adoras, pero también cuando adoras en un hospital, cuando adoras en una cárcel. Manifiestas tu propósito porque estás sirviendo a otros. Amén. Entonces, ¿cuándo se da o se activa la unción? Cuando sabemos nuestro propósito. ¿Y para qué es esto? Para poder cumplirlo cabalmente. Porque siempre vamos a ser dependientes de Dios. El hecho de conocer, bueno, Señor, ya yo estoy claro, yo sé para qué tú me llamaste, no te hace independiente de Dios.
más bien te sigue haciendo dependiente de Él. Amén. ¿Estás dispuesto a decir sí a Dios? El desafío es rendirse completamente a Él para que Él pueda cumplir sus planes en tu vida. Amén. Para que el Espíritu Santo pueda empoderarte para lograr lo imposible para el reino de Dios aquí en la tierra. Y hago mención de un verso que tocó el pastor el domingo pasado. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Cuando una persona hereda algo, lo usa. Si usted recibe una herencia, usted la va a usar. Usted no la va a dejar en el banco. Usted sale corriendo a comprar todo lo que no había podido comprar. Usted ha recibido la herencia de bendición. Por lo tanto, debemos ser bendición. Debemos ser bendición. Fuimos diseñados para ser bendecidos y para bendecir. Fuimos diseñados para eso, amén. Entonces tu propósito y mi propósito comienza con Jesús. Él es el primer paso. Yo le voy a pedir que usted se pueda poner sobre sus pies